Pues Duber, la preocupación es colectiva, es general. En estos momentos el país tiene que reconocer que nosotros lo advertimos con anticipación y le dijimos al país que llegara a ser presidente Gustavo Petro, estas serían las consecuencias. Algunos se burlaban de nosotros, entre esos Roy Barreras y Armando Benedetti, que en su momento decía que nosotros estábamos inventando cosas y que le estábamos metiendo terrorismo psicológico y asustando a los colombianos. Que esto nunca iba a ser una Venezuela y que esto iba a ser como el mundo de Narnia o el mundo Alicia en el País de las Maravillas. Esto iba a ser leche y miel y nosotros lo advertimos. A mí me preocupa que hoy Colombia empiece a vivir episodios del pasado y tal vez esta generación que hizo una apuesta por un cambio, que no conocía la historia, desafortunadamente cometió ese grave error. Y hoy empiezan a vivir cosas que ellos desconocían. Pero los que vivimos esta situación del país sabemos lo que le espera a Colombia de no reaccionar rápido. Miren, me preocupa cómo esta ola de terrorismo empezó por unas decisiones y una pelea entre el gobierno y el narcotráfico. Recuerde usted, Uber, cómo en 1984 un ministro de Justicia, por tomar una decisión, sencillamente fue asesinado por Pablo Escobar. Pero lo que desencadena ese asesinato de Rodrigo Lara Bonilla para la época del 84 es que finalmente empieza un plan pistola y empiezan los carros bombas en todo el país, empiezan los secuestros, empieza el terrorismo, pero además empieza ese plan pistola tan peligroso porque nos dimos cuenta que hasta el propio Pablo Escobar pagaba $1.000.000, imagínense, estoy hablando de hace cuántos años, por policía que mataran, y la violencia cobró la vida de más de 550 policías asesinados en manos de la mafia. Mire lo que está pasando hoy. En ese entonces se supone que era una pelea entre el gobierno y el narcotráfico. Sí. Hoy vemos el gobierno permeado por el narcotráfico y las guerrillas, y entonces empezamos a emular esos episodios históricos que causaron tanto dolor y que tienen una recordación muy, muy maluca en los colombianos. Acaba de explotar 2 carrobombas en el departamento de El Cauca, ¿no? En Corinto, Cauca, ya tenemos casi 100 personas conectadas allí. Gracias a todos por la sintonía. Ha dicho el propio presidente de la República que tiene información de que se viene una oleada de violencia. El propio presidente de la República. ¿Qué hacer allí, Olma? Aquí tenemos un problema muy grave porque Gustavo Petro renunció hace mucho rato a gobernar, se dedicó fue a vivir en ese mundo de pasajes, de poesía y de delirio, de rumbas, de cosas no muy gratas, y hemos visto que el presidente de Colombia pues ha llevado una vida de cero en conducta. Nos preocupa que renunció a gobernar y hoy la única prioridad para él es mirar a ver quién lo va a suceder, y resulta que mientras tanto seguimos a la deriva. Pero Duber, a mí me parece muy importante que en este programa citemos cosas históricas para que los jóvenes y las generaciones actuales se den cuenta lo que pasaba en este país. Imagínense este dato, Duber. Entre el año 1980 y 1987 era tan bárbara la violencia en Colombia que en este país se lograron asesinar, imagínense, a 187 jueces de este país entre el año 1980 y 1988, y lo peor es que ni siquiera de momento el fiscal general se salvó y asesinaron a un fiscal general. A mí me preocupa que hoy Colombia esté volviendo a esa época de violencia, y para los colombianos tiene que quedar muy claro que Miguel Uribe es un precandidato presidencial que se estaba perfilando con un favoritismo evidente, que además se estaba dando un debate interesante entre los 5 precandidatos, y me parece a mí súper importante que los colombianos lo tengan claro. Y a uno le da mucho dolor que hoy Colombia y los jóvenes de este país no hayan entendido lo que pasó. Meses antes o aproximándose a las elecciones presidenciales de 1990, en Colombia fueron asesinados 4 candidatos presidenciales. O sea, eran 4. Bernardo Jaramillo Osa, Jaime Pardo Leal, Carlos Pizarro León Gómez y el señor Luis Carlos Galán. 4 candidatos presidenciales que tenían opciones
y fueron silenciados. Mire el asesinato de Lucho Garzón, mire estos magnicidios que ha tenido Colombia. Y lo que vemos hoy es que desafortunadamente en el proyecto de paz total del señor Gustavo Petro omitió algo fundamental, y es que nosotros podíamos iniciar procesos y diálogos con estos grupos guerrilleros, con delincuencia común, con bandas criminales, pero sin soltar el rejo. Lo que hizo fue el señor Gustavo Petro hacer una proliferación de excepciones, permitiendo que los criminales que tanto daño le hicieron a este país, como los paramilitares, 18 hoy son gestores de paz. Y el propio Mancuso dijo que se iba a retirar de esa dignidad que le había dado Petro, porque desafortunadamente el comisionado de paz no les había cumplido. Miren lo que está pasando. Ahora, si miramos en profundidad, vimos que no hubo sino concesiones para Chiquito Malo. Capturaron a alias Calarcá y dieron la orden de dejarlo libre. Calarcá ha notificado al país en distintos medios de comunicación y entrevistas exclusivas donde dice: no voy a firmar la paz. Pero el propio Calarcá pone en evidencia un plan entre Petro, Juan Manuel Santos y ellos como FARC para que el señor Juan Manuel Santos se ganara el premio Nobel, engañar al país de que había habido un proceso de paz serio. Él lo reconoce, no hubo paz. Y vemos un poco de guerrilleros ya envejecidos, enfermos de la próstata, ya llenos de colesterol y triglicéridos, pues en las casas ya que ya no pueden cargar ni una navaja, y entonces ellos fueron los que alzaron la mano. Pero viene la siguiente generación y ese relevo generacional de las FARC, que son más letales, son más peligrosos y más contundentes, porque hoy tenemos también una versión híbrida entre narcotráfico y guerrilla. Entonces aquí nadie controla absolutamente nada. Los delincuentes hacen lo que le venga en gana, y empezó entonces el accionar, como ya es de conocimiento público de Uber, lo que pasó con este muchacho que cometió semejante atentado contra nuestro candidato Miguel Uribe.